A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a través de la Escuela Nacional de Danza Folclórica les damos la más cordial bienvenida al examen profesional que sustenta Yael Alejandro Frutis Guerrero para la obtención del grado de licenciatura en danza folclórica. Me voy a permitir presentar a las y los integrantes del jurado. Se encuentra con nosotros como la presidenta del sínodo, doctora Andrea Margarita Tortajada Quirós. Juan Carlos Palma Velasco como secretario del sínodo. Y el doctor Alonso Alarcón Mújica como vocal de este sínodo. Al agradecer la presencia de todas y todos ustedes, también damos un especial agradecimiento por la presencia de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Doctora, bienvenida. Igualmente se encuentra aquí presente el maestro Julio César Quintero Hernández, director de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, el maestro Víctor Israel Lozano Nogales, secretario académico de la escuela, y como les decía, damos la bienvenida a familiares, amigos, a estudiantes y personal docente y administrativo de esta escuela. Voy a ceder la palabra a la doctora Margarita Tortajada Quirós, presidenta del sínodo, para dar inicio al examen que sustenta Yael Alejandro Frutis Guerrero con el título Travestismo folclórico, análisis vivencial y performativo desde un cuerpo trans en la danza folclórica mexicana. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Y como ya nos anunciaron, estamos aquí reunidos para celebrar la culminación de un proceso no nada más de la licenciatura a lo largo de los años que habían sido como estudiante, sino de conclusión de una tesis que abre nuevos caminos para la reflexión de la danza folclórica y de la danza en general. Y nosotros tres, como parte del jurado, damos la bienvenida. Aquí están nuestro estudiante Yael Alejandro Frutis Guerrero, y nos va a presentar durante 20 minutos el trabajo que ha realizado dentro del travestismo folclórico, análisis vivencial y performativo de un cuerpo trans en la danza folclórica mexicana. Adelante, por favor, Yael Alejandro. Muchas gracias. Buenos días, mesa de jurado, doctora Margarita Tortajada Quirós, presidenta, licenciado Juan Carlos Palma Velasco, secretario, y doctor Alonso Alarcón Mújica, vocal. Asimismo, buen día a todos, todas y todos que me acompañan hoy en este examen profesional. Gracias por su asistencia. La investigación Travestismo folclórico, análisis vivencial y performativo desde un cuerpo trans en la danza folclórica mexicana, tiene como punto de partida un diario personal, en donde desboco todas aquellas reflexiones y cuestionamientos que surgen a partir de mi reconocimiento como identidad trans y no binaria que se profesionalizó en danza, en un lenguaje y técnica que para su escenificación impera en su esencia nacionalista, la representación de roles de género que además de mantenerse en el binario vulva-mujer, pene-hombre, está permeada de normas y disciplinas corporales que replican una educación cis-heteronormativa y patriarcal de cómo ser hombre y cómo ser mujer, desde el salón de clases y los ensayos hasta el diseño, limitando la exploración de otras formas de movimiento y de creación escénica fuera de la narrativa nacionalista. Las preguntas que me permitieron estructurar la presente investigación son las siguientes. ¿Cuál es la importancia de fisurar los moldes, normas y hegemonías corporales, como los roles del binario de género impuestos, que ejercen sobre los cuerpos de la danza folclórica mexicana un ejercicio de disciplina que limita la exploración, creación,
construcción de movimientos corporales y narrativas propias, cómo deconstruir los estereotipos del binario de género desde las identidades LGBTIQ+, para la significación de la danza folclórica, aplicando maniobras que posibiliten la representación de identidades no cis-heteronormativas. ¿Cuáles son las oportunidades que se podrían activar desde los travestismos folclóricos en la academia para visibilizar y cobijar el uso de la danza folclórica mexicana como técnica escénica a partir de la creatividad coreográfica y subjetividad que aprenden a utilizar? Los objetivos que planteo en esta tesis son los siguientes. Como objetivo general, desarrollar el travestismo folclórico como noción de análisis que deconstruye sistemas de representación, que a su vez implican actos de disciplinamiento y discriminación escénica y dancística. En este caso, el sistema binario sexo-género como narrativa y normativa corporal única en la significación de la danza folclórica mexicana, a través del análisis de dos obras vivenciales. Como objetivos específicos: 1. Abrir y expandir las posibilidades de experimentación y escenificación de la danza folclórica mexicana a partir de las vivencias y el locus corpóreo trans. 2. Evidenciar la imposición binaria de género en la ejecución y escenificación de la danza folclórica mexicana, fundamentadas desde la representación hombre masculino y mujer femenina, para abrir el campo de exploración y escenificación con y a partir de la técnica de la danza folclórica mexicana. Las metodologías que aplico en la presente investigación son: 1. Siendo una investigación cualitativa que toma como lente la vivencia trans. 2. Recopilación y análisis de fuentes bibliográficas y documentales. 3. Entrevistas semiestructuradas a estudiantes y personas egresadas de carreras profesionales en danza y danza folclórica mexicana, de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, la Academia de la Danza Mexicana y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 4. Escritura de la investigación, haciendo uso del lenguaje incluyente y no sexista. 5. Análisis de las obras Desdicha 2019 y A la Mexicana 2021 a partir de el análisis coreológico de la danza de Barry Preston, desde la traducción de Itzel Valle 2010 y la aplicación de Víctor Lozano y Juan Carlos Palma 2012. También desde las coreografías polimórficas de Alonso Alarcón y desde el travestismo folclórico, el cual desarrolló durante toda la tesis. A partir de esta investigación es que propongo el travestismo folclórico, primero como noción que deconstruye la significación nacionalista que permea la danza folclórica mexicana con el propósito de cuestionar la representación binaria cisgénero y heterosexual del hombre masculino y mujer femenina como forma única de significación de esta práctica dancística desde el locus corpóreo trans. Asimismo, como noción disruptiva del binarismo de género en la significación de la danza folclórica mexicana bajo la perspectiva de género. También propongo el travestismo folclórico como lente analítico para abrir las posibilidades de exploración y escenificación de la danza folclórica mexicana fuera de discursos nacionalistas y sus roles binarios de género, permitiendo hacer uso de sus elementos, como es la técnica de zapateado, faldeo, entre otras, así como aditamentos, que más allá de replicar la narrativa nacionalista, abren las posibilidades de escenificación a partir de estos elementos. De igual forma, como lente analítico, permite observar estas escenificaciones nacionalistas, dispositivos, drag, entre muchas otras, como un travestismo escénico, que abre la posibilidad para pensar esta práctica dancística como un gran campo de posibilidades y oportunidades que exploten la técnica de la danza folclórica mexicana. En el marco teórico, abordo desde Marta Lamas el género desde la perspectiva binaria, con Judith Butler desde las teorías queer, para cuestionar la esencialización del binario de género en las corporalidades desde la performatividad de género, para aclarar que el género no es algo intrínseco a la naturaleza y al cuerpo, sino una constante repetición, vigilada, legitimada y castigada por la sociedad misma a partir del imaginario de lo que se cree ser mujer u hombre. Abordo los transfeminismos, que han trabajado distintas autoras, como Lucy Chia, Siobhan Guerrero McManus y Sayak Valencia, quien menciona, abro cita: el transfeminismo como herramienta epistemológica
no se desliga del feminismo ni se propone como la superación de este, sino como una red que es capaz de abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la contemporaneidad y del devenir minoritario que no hayan sido considerados de manera directa por el feminismo blanco e institucional. Cierro cita. Respecto a danza y género, explico las propuestas de Patricia Camacho, Margarita Tortajada, quien es pionera en la intersección de género y la danza, Alonso Lacón con las coreografías polimórficas y Gloria Godínez Rivas con travestismos folclóricos. Sobre el lenguaje de la danza folclórica mexicana, recurro a autores como Alberto Montes, Eric Nepomuceno, Juan Carlos Palma y Pablo Parga, quienes brindan un contexto histórico y contemporáneo respecto al nacionalismo como premisa para el surgimiento de la danza folclórica mexicana, así como reflexiones sobre lo que ahora implica la enseñanza, aprendizaje y escenificación de este lenguaje. La tesis está conformada por un manifieste dividido en dos partes, al inicio y al final: introducción, 3 capítulos, conclusiones, referencias y bibliografías, anexos y listado de figuras. El primer apartado, llamado Consideraciones en un Sarmiento Trans, habla y justifico académica y políticamente el uso del lenguaje incluyente y no sexista en espacios y trabajos académicos como el que hoy les presento a todos ustedes. A través de distintos autores y autoras expertos en el área de la lingüística, hablo sobre la importancia de nombrar y dar cabida a todas las identidades que habitamos y construimos el lenguaje, enunciadas en los pronombres personales él, ella, ella. Recordando que el lenguaje es construido y modificado constantemente por los hablantes y que no puede ni debe ser regulada ni creada por ninguna institución ni por la academia. El primer fragmento, manifieste, cuerpo transvesti, transquimera, marca el inicio como una expresión de dónde surge la presente investigación. Es un pronunciamiento político, individual y transvesti, que habla sobre mi vivencia cotidiana como una cuerpa trans en una sociedad que la feminiza como sinónimo de debilidad y sumisión desde el machismo y el patriarcado, que la rechaza, le toca, la acosa y le penetra a partir del sistema que niega nuestras identidades y corporalidades disidentes a través del sistema sexo-género, negando los derechos y garantías humanas, a su vez que nos estigmatiza como los jotos y putos, les enfermes, rares y desviados. En el capítulo 1, Delimitación, Objetivo y Fundamentación Teórica, presento el objeto de estudio, recorte temático, estado del arte, justificación, objetivos y las metodologías de investigación, escritura y análisis utilizadas, lo cual traza la ruta a seguir y desarrollar en la tesis. Asimismo, presento un primer acercamiento sobre el trabajo documental de los temas ejes de mi investigación, así como de la diversidad de autores y autoras quienes han hablado al respecto y las perspectivas que han aportado. Para el capítulo 2, Disidencias en danza y género, profundizo en estas dos categorías y conceptos, haciendo una breve genealogía del conocimiento que hasta ahora conocemos y que es regularmente utilizado como fuente básica de información. En el caso del género, abordaré cómo surge la perspectiva, lucha y estudios de esta categoría y lo que está olvidando o dejando afuera, dentro del subjetivo contra un sistema. Reflexiono las maneras en las que ha replicado formas de violencia y opresión sobre otras subjetividades y cuerpos disidentes del discurso esencialista y biologicista, que ha replicado el discurso sobre el género como algo intrínseco al cuerpo. De esta manera, al cuestionar estos principios, la presente investigación se introduce en la epistemología transfeminista. De la danza, específicamente la danza folclórica mexicana, hago un recorrido a través de las definiciones y categorías propuestas por diferentes autoras y autores. Abro la reflexión en torno a la escena nacionalista, del lenguaje como disciplina y lo que se toma en cuenta en los procesos de formación de esta técnica, desde la perspectiva evaluativa y académica, así como para obtener un lugar en un cuadro empresarial, que como veremos, recurre a sistemas de vigilancia y castigo a partir de la fiscalización, la humillación y la crítica destructiva sobre corporalidades no hegemónicas.
En el capítulo 3, Análisis performativo y coreográfico, hago un análisis de 2 obras en las cuales fui ejecutante y participante escénico, a partir, 1, de la metodología de análisis coreológico desarrollado por Parel y Preston Dunlop, 2, de las coreografías polimórficas, categoría propuesta por Alonso Alarcón, y 3, con la noción travestismo folclórico, la cual propongo y desarrollo durante la tesis. Además, integro en este mismo capítulo un ejercicio performativo de autoría propia registrado en fotografías, que funge como primer acercamiento corporal del travestismo folclórico, lo cual detonó reflexiones y cuestionamientos que desarrollo en la presente investigación. El segundo fragmento, Manifieste, cuerpo transvesti, percusión carcelaria, nace de la incomodidad, la molestia y la reapropiación de la práctica de mi danza. Cuestiona todas aquellas premisas implícitas y a su vez explícitas que determinan, fiscalizan y encuadran la forma en que nos enseñan el lenguaje de la danza folclórica mexicana basándose en la genitalidad, para entonces hipersexualizar las corporalidades a partir de narrativas nacionalistas que representan al binario de género como única forma de orgullo patriótico de la mexicanidad. Esta sección del manifiesto marca una conclusión iniciativa y política de estas reflexiones, además de lo político que conlleva todo el texto en sí. Considero importante mencionar las limitaciones que tuve para el desarrollo de la presente investigación en distintas áreas, tanto académicas, profesionales como personales, como la inexistente bibliografía y recursos teóricos especializados sobre entidades y corporalidades trans en la danza en México, lo cual me implicó desarrollar una metodología propia para profundizar distintas categorías y adentrarme desde los travestismos folclóricos en el análisis de las obras estudiadas. De manera personal, enfrentar el desempleo y la precarización laboral, que sigue siendo una lucha constante para muchas identidades trans, subrayándose más, pero no exclusivamente, en el ámbito artístico-cultural, así como la transfobia sistemática que muchos espacios académicos ejercen sobre identidades y corporalidades trans. Lo anterior representó dificultades constantes para poder sustentar mi vida día a día y así seguir escribiendo, investigando y desarrollando este trabajo. Por otro lado, es importante mencionar los alcances que aún pueden tener estas preguntas para seguir cuestionando y reflexionando, desde metodologías de la etnografía, por ejemplo, que a través de la escucha activa nos permite entender cómo diferentes identidades y corporalidades no cis-heteronormativas han construido su danza a partir del pensamiento y el movimiento, bajo consignas, ideologías y normativas que les rechazan y exigen de manera desigual un mayor esfuerzo para adoptar corporalidades que otras y otros tienen. Esta investigación aporta una serie de reflexiones y perspectivas que, además de abonar al área de teorización e investigación de la danza, a través de la noción de travestismo folclórico, abre el panorama y brinda maniobras de sobrevivencia e interpretación a las identidades no cis-heteronormativas, como identidades que se desenvuelven y profesionalizan en esta disciplina, así como maniobras de enseñanza para quienes están al frente de grupos. Las tradiciones y costumbres de los diferentes contextos geopolíticos y culturales del país seguirán existiendo pese a la significación nacionalista de la danza folclórica mexicana. Entonces, más allá del discurso de salvar las tradiciones de México, que a su vez recurre a la apropiación cultural bajo el nombre del nacionalismo, ¿qué objetivo tiene la escena de la danza folclórica mexicana en la actualidad? ¿A dónde se dirige la escena de la danza folclórica mexicana? Finalmente, esta investigación demuestra la urgencia por cuestionar lo que se nos ha inculcado como verdad absoluta e inamovible en la danza folclórica mexicana, lo que institucional y académicamente se ha dictaminado como la única meta u objetivo, lo que en salones de clases se exige lograr corporalmente para ser, zapatear y bailar como hombre o como mujer. Fisurar lo que se ha dicho que no tiene otra forma de ser a partir de lo otro. Reconocer en la danza folclórica mexicana, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica y en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo abyecto, lo raro, lo diferente, las disidencias, quimeras,
mutaciones y anormalidades corporales. Subjetividades que desestabilizan y rompen con los paradigmas estéticos, científicos, medicalistas y biologicistas. Esta investigación, que es impulsada por la lucha de otros compañeros desde otras trincheras, es un precedente en la resistencia y la lucha de las identidades trans que bailamos y que nos movemos dentro de la profesionalización de la danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Reconozcamos y denunciemos la persecución e invisibilización hacia las identidades trans que operan a través de la vigilancia y el castigo, del punitivismo y la humillación, de la fiscalización y la agresión. Permitamos que los cuerpos, las cuerpas y les fuertes hablen desde su danza, se apropien de su danza y habiten su danza. Aquí está la resistencia trans. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Excelente tu tiempo. Voy a darle la palabra al doctor Alonso Alarcón, que además ambos son asesores de la Comisión. Muchas gracias. Yale, que es tu nombre elegido, ¿verdad? Ya conocemos cuál es tu nombre legal y creo que es tiempo de empezar a reconocer tu nombre elegido en un espacio oficial y en un acto performativo como la obtención de un grado. Entonces, Yale problematiza en esta investigación sobre el travestismo folclórico desde la perspectiva de una persona trans, no binaria, formada en estas instalaciones donde estamos, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Plantea, con un andamiaje teórico extremadamente sustentado, un giro a la óptica tradicional desde la que estamos acostumbradas a analizar la categoría del travestismo. Es decir, tradicionalmente el travestismo ha sido abordado en las danzas populares y en la danza folclórica mexicana como posibilidad de juego o de encantamiento, de burla o de alegoría para vestirse con ropas y elementos del sexo opuesto. La lógica binaria, obligatoriamente heteropatriarcal, que critica Yale a lo largo de su tesis desde diferentes operaciones metodológicas. Entonces, la gran mayoría pensamos y observamos el travestismo como hombres vestidos de mujer o pensamos en mujeres vestidas de hombres. Aspectos de por sí poco estudiados en la historia del arte y en la historia de la danza desde el ámbito académico. Lo que ya le señala como la mirada colonizada por la heteronorma y el binarismo. El giro performativo que da Yale desde su experiencia situada como persona trans, no binaria, a la categoría del travestismo folclórico, propuesta en su tesis de licenciatura, como vimos ahora en la exposición, emerge de otra necesidad. Responde a imágenes que, como lo he dicho antes, arden en lo más profundo de la piel, de los cuerpos y de nuestra humanidad. Brasil, que es de donde yo vengo ahora, donde estoy ahora trabajando, es el país número 1 a nivel mundial en asesinatos y violencia a personas trans y de la diversidad sexual. México es el número 2, con las cifras más altas en el mundo. La génesis del travestismo folclórico de Yale, que defiende el día de hoy, aquí, de cuerpo entero,
atiende a la sobrevivencia como persona trans no binaria frente a esa violencia sistémica enraizada en México, en sus instituciones públicas, en sus escuelas y en los espacios más íntimos de las prácticas de la danza, bajo el manto justificativo de la tradición. Una tradición que se sostiene desde lógicas del patriarcado. Ese que nos jode y nos afecta a todas, a todos y a todes, desde distintas instrumentaciones de la violencia. A su vez, ya le presenta el travestismo folclórico como una maniobra para inaugurar otros escenarios posibles para las personas trans no binarias desde las prácticas de la danza folclórica mexicana. Pone especial interés en la importancia del nombrar a las identidades trans que conviven en estos espacios públicos con la rigurosidad, el respeto, la validación y la potencia política sustentada no solo en su derecho a decidir su identidad, su derecho de ser, su derecho a existir, sino con base en evidencias obtenidas de investigaciones de campos como la sociología, la antropología, los estudios de género, de las artes escénicas y de la danza. Dicho lo anterior, voy a plantearle algunas preguntas. Voy a iniciar el interrogatorio con una pregunta que planteas en la página 57 de tu tesis. Tú te preguntas, ¿qué fallas en la lógica cis heterosexual develan las identidades trans, no binarias e intersexuales? Bueno, pues en este sentido, las fallas que las identidades y corporalidades trans e intersexuales que existimos y habitamos la sociedad como muchas otras personas, rompen con esta lógica que se nos ha inculcado que solo existen dos corporalidades a partir de la genitalidad. Es decir, cuando nacemos, a partir de la genitalidad dicen, ok, tiene pene, es varón, si tiene vulva, es mujer, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay personas intersex que hasta la actualidad siguen sin saber que son intersex, pero justo a partir de esta genitalidad, de esa visualización genital que hacen, es como determinan que hay solo dos géneros, dos sexos. Las identidades trans y las corporalidades intersex venimos a fisurar justamente esta lógica que la normatividad cisgénero y heterosexual dice que cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. En este sentido, también incluso las identidades trans, como los hombres trans, las mujeres trans, las transmasculinidades, las personas femeninas trans, también rompen con esta lógica. ¿Por qué? Porque rompen con esta perspectiva en donde los cuerpos, o el cuerpo de una mujer, por ejemplo, tiene vulva. Y a comparación de las mujeres trans, hay mujeres, son mujeres, y eso no está en discusión, y tienen pene. Y hay quienes viven a partir de eso y disfrutan su sexualidad a partir de ello. Así como hombres trans, que tampoco se pone en duda que son hombres y tienen vulva. Y también disfrutan su sexualidad y disfrutan su vida se habitan desde ese lugar. Entonces, estas corporalidades, estas identidades trans, venimos a visualizar esta lógica que desde una perspectiva incluso legal, que ahorita se ha estado cambiando a través de luchas activistas y de incidencia, pues tanto nos han dicho en el sentido de decir, solo hay hombres y mujeres, que lo determina lo que tienes entre las patas, casi, ¿no? Y eso es algo que muchas veces, en muchos espacios incluso educativos, sigue permeando para dictaminar qué es lo que tienes que aprender y qué es lo que tienes que dejar ir. Gracias. Voy con mi siguiente pregunta. ¿De qué formas tu propuesta del travestismo folclórico dialoga con ideas de otros autores que han aplicado teorías queer en las artes escénicas, incluida la danza, para desmontar los binarismos, estos que señalas,
hombre-mujer, vulva-pene, homosexual, heterosexual. Quiero citar la pregunta específicamente en el trabajo de Antonio Prieto Stambau, con su análisis sobre Lucas Avendaño, donde propone el concepto representación con X como marca sexual, de raza y de género, así como a las coreografías polimórficas de mi autoría que despliegas, en el que despliega otras dimensiones de las masculinidades no binarias. Entonces, lo que me interesa es que nos cuentes algunas similitudes y diferencias del travestismo folclórico con estas otras nociones. Bueno, pues la propuesta de travestismo folclórico que trabajo durante la tesis lo que hace es dialogar con estas otras propuestas. Mi intención no es como interponerme o anteponerme entre esas propuestas o discutirlas. Al contrario, creo que es dialogar con esas propuestas desde las teorías queer, que en este caso mi investigación entra más incluso desde las epistemologías transfeministas, pero lo que hacen es abrir un campo más, una forma más, una noción más que nos permita experimentar de otras formas la forma de hacer la escena, en la cual tanto se nos ha dicho que es de manera cuadrada, hablando de la danza folclórica mexicana específicamente, que se nos ha dicho que es de una manera cuadrada, es a esto o es lo otro, a donde muchas veces las identidades jotas, maricas y hechas tenemos oportunidad de explorar, por ejemplo, con los elementos del sexo opuesto, bajo esta lógica binaria, a través del juego, a través de la jotería con nuestras compañeras y compañeros y compañeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la investigación que hace Antonio Prieto sobre Lucas Avendaño, creo que también esas investigaciones son parteaguas para entender la performatividad de quienes, incluso desde un contexto cultural, se viven fuera de un binario. ¿En qué sentido? Es entender que la comunidad Mushe sale del conocimiento occidental y colonial que conocemos del género. Entonces, saber que hay una forma en la cual desde la academia se está activando eso, es otra forma de dialogar, otras formas de hacer la escena. Desde las coreografías polimórficas es cómo se juega, cómo reconstruimos este idea de las masculinidades en la escena, a partir de decir, bueno, si esto es lo que se dice que es ser masculino, pues con permisa, ahí voy. No es cierto, no hay más formas de escenificar la masculinidad que no necesariamente tienen que caer en las masculinidades hegemónicas. No es hablar de masculinidades que hasta ahorita y en la actualidad se siguen cuestionando muchísimo, incluso los privilegios que tienen desde un modelo y un sistema cis heteropatriarcal que les privilegia, pero eso no quita que tienen la posibilidad y el campo para seguir cuestionando estos mismos privilegios. Entonces el travestismo folclórico surge como una noción que dialoga con estas otras propuestas e investigaciones teóricas, académicas y epistemológicas, con el fin de brindar un cobijo, un cobijo para las identidades trans que hacemos danza. Surge a partir de sobrevivencia, de yo también estar en un entorno en donde se me discriminó muchas veces por ser una identidad trans, en donde tuve que dejar de bailar porque en ningún lugar me aceptaba como corporalidad trans. Y este es un espacio, y nunca creí que iba a llegar a ser una noción, pero conforme lo iba escribiendo, conforme iba investigando, dije, quiero crear desde la academia un espacio para aquellas identidades trans que quieren seguir en la danza folclórica, porque tenemos todo el derecho de seguir habitando la danza folclórica mexicana. Y ahorita es un empujoncito para acobijar a todas estas identidades que nos rechazan por lesbianas, por enfermes, y decir, vente para acá, aquí estás y puedes habitar la danza también. Gracias, no tengo más preguntas. Juan Carlos Pablo. Bueno, pues después de culminar este proceso largo y también lleno de muchos cuestionamientos y atoramientos, porque
Recuerdo aún que este proyecto comenzó como un planteamiento de montaje, ¿no? Y bueno, es un proceso creativo desde luego, ¿no? Materializado pues desde tu voz, aunque está en tu carne, lo que está en tu cuerpo, pero no en una pieza tal cual, aunque yo quiero agradecerte personalmente el trabajo que lograste, porque me parece que todo acto revolucionario tiene que comenzar también, sí, alzando la voz, pero también con ternura, ¿no? Y tu trabajo pues, está muy lleno de afecto, y de paso quiero contar también que cuando hicimos la última revisión, que yo no tenía la versión ya con el manifiesto completo, cuando me lo enviaste me solté a chillar porque es desde luego un trabajo que sí es fisurante para la academia, pero que también pone el dedo en la llaga desde muchos lugares, porque te hace cuestionar muchos de los privilegios que seguimos teniendo, ¿no? Quienes estamos de este lado haciendo la academia, ¿no? Quienes los enunciamos como varones, ¿no? Independientemente de nuestras preferencias sexuales, ¿no? Y también pues para cuestionarnos lo que estamos haciendo y replicando en la escena artística mexicana, ¿no? Porque en algún momento lo comentábamos, no solo el folclore está lleno de binarismos, ¿no? La danza contemporánea quiere ser blanca, moderna, occidental, ¿no? Está plagada también de binarismos, la danza clásica, así que también replicamos sus modelos, ¿no? Como tu trabajo me parece que sienta las bases para empezar, ¿no? a abrir esos caminos, y te agradezco mucho también de permitirme acompañarte con este proceso, independientemente de que no hayas elegido la modalidad de obra, ¿no? A mí, bueno, acompañar tu trabajo me pareció pues, muy exquisito. Y bueno, pasando ya a la formalidad de las preguntas, y un poco retomando también el acompañamiento de Alonso, la primera pregunta que te quiero hacer es, quería invitarte a explicar la relación que entretejes entre la experiencia de tu corporalidad trans con la noción de performatividad, específicamente desde el género, pero también en términos de performance como representación. Si necesitas actividad. Si no, me lo puedes hacer y bueno, pues creo que no puedo pensar en otra forma de explicar la relación más que desde la vivencialidad, desde la sobrevivencia y desde lo encarnado, ¿no? Es decir, esta perspectiva de la performatividad es estos papeles, estos roles que jugamos día con día en muchos espacios, que se va construyendo a partir de la repetición, a partir de cómo lo pide incluso el espacio. Entonces es como vamos construyendo cierta performatividad, esta performatividad como docente, como estudiante, como hija, hijo, hija, hermana, padre, madre, ¿no? O sea, hay un ejercicio performativo todo el tiempo, en tanto hay un rol a cumplir y que se va repitiendo día con día hasta que se vuelve performativo. Es decir, puedo estar en casa, puedo ser parte de una familia y tengo una performatividad específica, salgo de ahí, vengo aquí con todos ustedes y estoy generando otra performatividad. Y así como cuando era estudiante, estaba con otra performatividad. Y justo en esa performatividad específicamente, hablando desde la corporalidad trans, es que voy a respetar lo que mencionabas al principio, como respecto de la ternura. Me costó mucho trabajo llevarlo a la ternura, porque todo inició, y bueno, lo vivieron conmigo, todo inició desde la denuncia, desde el coraje, desde el rencor, desde todos los sentimientos y emociones malos, ¿no? Y creo que también eso me incentivó a hacer incidencia política y social, que también me muevo mucho en esos lares. Pero la relación que existe al respecto es, bueno,
cómo una cuerpa trans recurre a un ejercicio de performatividad constante incluso para sobrevivir día con día. Y eso es algo que hasta ahorita laboralmente me sigue costando trabajo, en donde dentro de estos 4 años no he podido tener un trabajo estable. Actualmente me dedico a hacer servicios de limpieza de casas para sustentar mi vida. Y ese espacio es muy curioso, pero ese espacio me permite ser yo. Más allá de otros espacios donde he trabajado, en donde siempre se me tacha como él, como él, como él, como Yael, que no estoy peleada con mi nombre jurídico, pero mi nombre elegido me encanta, me costó mucho trabajo llegar a él. Pero estar en este trabajo ahorita, he sentido mucha libertad para ser yo, y es curioso. Entonces la relación que existe entre la ser corporalidad trans con la performatividad es seguir performando en ocasiones y para sobrevivir y para recibir un trato digno, incluso corporalizar lo que las personas ven, performativizar lo que las personas ven. Si las personas, yo llevo al seguro y me ven con barba, me van a decir, ok, si con ese evito que me agredas, que me niegues un servicio, dime, pero atiéndeme, porque tengo derecho a recibir ese servicio. Y entre otros ejemplos. ¿Puedo decirles también? Sí, muchas gracias. Bueno, una segunda pregunta que quiero hacerte tiene que ver con esta noción de travestismo folk que recuperas en Gloria Godínez, y en relación con tu experiencia de un cuerpo que tiene encarnada una práctica y un lenguaje que es de la danza folclórica mexicana, principalmente, independientemente de todos los otros bagajes corporales que tienes, ¿no? Técnica de conte, tu lenguaje, o desde el cual decidiste construir este pensamiento coreográfico, ¿no? A través de tu tesis, es el de danza folclórica. Quisiera que nos hablaras de esa relación entre la noción de travestismo folk y tu experiencia como performer folclórico, ¿no? En una práctica en una práctica binaria, llena de representaciones binarias, pero desde tu corporalidad asumida como no binaria. Justo para poder entablar el diálogo entre mis propias experiencias como identidad trans en una perspectiva dancística donde se mantiene el binario, justo retomo estas 2 horas y voy a ejemplificarlo así como de manera situada para explicar un poco mi experiencia al respecto. Elijo lo que es el montaje de Desdicha 2019, que es un montaje dirigido por Manuel Isaías, dirigido por Isaías, en el cual fue con Guapango Tamaulipeco. Ese para mí fue un logro muy grande, porque tuve la fortuna de que Isaías tanto era maestro de prácticas escénicas, pero también de géneros, y me estaba mostrando el repertorio. Isaías es concursante y es campeón de Guapango en ese estilo. Entonces algo que me ayudó muchísimo es basarme en él, en su corporalidad, para intentar asemejar un poco eso, ¿no? Por el otro lado, en la otra obra que pongo, que es a la mexicana, es una función drag que hicimos en 2021 en el marco por la visibilidad y el orgullo LGBT en la Casa Franciscana en el centro. Y ahí es curioso, pero fue a partir de ahí que dejé de bailar folclore, porque encontré algo nuevo al hacer drag folclórico, ¿no? Al hacer drag sentí una libertad tan grande para poder explayarme, para poder coquetear con el público de manera tranquila, sin que se me diera como de tienes pena entre los dedos, no puedes coquetear con la gente, ¿no? Entonces tuve esa libertad tan grande que me hizo cambiar mi perspectiva, y fue la última vez que bailé folclore, a excepción del montaje coreográfico que me invitó a hacer Castañeda. Y bueno, me acabo con todo esto. Eso lo ocupo como ejemplificar en cómo yo también tuve que recurrir a un travestismo, y sigo recurriendo constantemente a un travestismo ya como una herramienta, justamente como una maniobra para poder seguir bailando, ¿no? Sigo concursando en concursos de Guapango con mi pareja Raquel como el hombre masculino, pero ya lo hago desde una perspectiva
donde estoy travestiendo un rol que no es mío, que no me pertenece y que no me identifica. Pero lo disfruto, lo gozo por la compañía, por la complicidad, por lo que se siente de estar en un concurso, ¿no? Igual cuando hago drag, que de ahí nació Yalia LBT, me hace sentir otra forma de explorar este género que me han dicho y que toda mi vida me dijeron no eres. Y ahí es donde digo, pues con permiso sí soy, ¿no? Y hasta más, ¿no? Y eso me ha permitido usar el travestismo, que me basé en travestismos folks de Gloria Godínez, porque justo lo que hace es una crítica hacia esta escena nacionalista de la danza, donde no deja de ser un travestismo, ¿no? ¿En qué sentido? Quienes hacemos danza folclórica mexicana, no somos esos machos varoniles todo el tiempo que estamos en la escena. Estamos transmitiendo un rol que no es nuestro durante todos los días. Igual en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres que hacen folclore es como de, bueno, no estoy como coqueteando todo el día con el tocado que parece un tumor en la cabeza, ¿no? O sea, eso sé que se queda meramente en la escena y no soy yo, porque saliendo de escena es otra persona. Entonces, justo esta propuesta de travestismo folclórico lo que hace es recordar que lo que estamos haciendo en la escena no deja de ser otro travestismo que abona a nuestra memoria corporal, definitivamente, pero que no deja de ser un travestismo. Que construimos nuestra danza desde ahí definitivamente, a veces de mala forma, a veces de buena forma, por experiencia propia, de una forma no tan buena, pero a fin de cuentas es una estrategia que nos ayuda a decir lo que está en escena no me representa en la vida casi, ¿no? Y por el o si te representa por un momento, ¿no? Y lo sueltas y... Se representa hasta que dices el grito de ¡Viva México! Bueno, eso que mencionas como travestismo, bueno, en realidad te agradezco mucho, ¿no? que lo mires así también, porque es lo que en algún momento dialogamos, que yo trabajaba en el texto ¿no? Como multinaturalismo performance, ¿no? Pensando en este polimorfismo, ¿no? A propósito de Alonso, del cuerpo, ¿no? del cuerpo en escena, principalmente el caso folclórico, porque es más evidente, ¿no? Como esta cosa de, yo decía como este ejercicio de ponerte un outfit que te asienta bien y versus ponerte otro que no te queda tan bien, pero tienes que usarlo, ¿no? como comentaba hace rato, ¿no? Me tengo que travestir para el acto solemne. Bueno, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con tu cuestión metodológica y un poco de orden coreológico, que es más formal, pero creo que no me voy a soltar, porque me interesa más como resaltar esta potencialidad que tiene tu trabajo, ¿no? Que es en sí superpolítica, ¿no? Desde lo coreográfico, y eso me interesa más, ¿no? Como ahondar en eso, ¿no? Y para ello pues quiero como pues citar una parte de tu manifiesto que me parece importante antes de hacerte la pregunta, que es una de tus preguntas hipótesis, ¿no? O de tus detonantes, ¿no? Y quería como retomarla para ver qué horizontes perfilas, ¿no? Después de este trabajo. Y bueno, citando una parte de tu manifiesto, ¿no? Dice: fácil es juzgar y criticar a cuerpis, torcidis y desviados. Fácil es mantener en la distancia del arte a cuerpas disidentes, cuerpas quimeras. Quizás sería más fácil denunciarme como hombre gay y maricón para ser aceptado y legitimar mi movimiento. Fácil para quién. No basta con sobrevivir a las calles día con día, evitando miradas lascivas, llenas de sentimientos que no se distingue entre el morbo, la fetichización, el odio o la muerte, o quizá todas, una después de la otra. No basta con no encajar en ningún lado y se normalice la discriminación sobre cuerpos juxtapuestos. 5, 6, 7, 8. ¿Para qué te vistes así? ¿Para qué te pones uñas y te dejas el cabello largo? Qué fácil es soltar comentarios sobre corporalidades ajenas sin medir la persecución que hay detrás. Cuerpa prófuga de normativas cisgénero, heterosexuales, delgadis, capacitistas, clasistas y racistas. ¿De qué sirve luchar contra el clasismo y racismo de la institución para insertar a la danza folclórica mexicana en las bellas artes, si ésta va a replicar los mismos sistemas de discriminación y opresión sobre cuerpos, su deseo y su movimiento? Escribo porque dejé de moverme, no por convicción, fue por autocuidado.
para protegerme de ser señalada y humillada, para evitar ser la burla, el ejemplo de cómo no ser hombre, de cómo no ser mujer. Escribo para desbocar mi sentir y mi pensar, para cuestionar las normas que laceró mi movimiento. 5, 6, 7, 8. La danza es un espacio seguro. 5, 6, 7, 8. ¿Para quiénes? 5, 6, 7. Va. Desde luego que ahí hay una obra, ¿no? No materializada en el cuerpo de escena, pero ahí hay una obra. Y la pregunta que te quiero hacer para finalizar mi participación es, mencionas o te preguntas cómo deconstruir los estereotipos del binario desde la vivencia trans en la danza folclórica. Desde luego que no está pasando o está pasando muy poco, ¿no? en la escena. ¿Cómo la visualizas desde tu experiencia? ¿Cuál es el deseo de Janet? ¿Qué tipo de escena deseas? Bueno, esta pregunta seguro me va a ir otra vez al teatro. ¿Cómo vislumbro yo la danza folclórica a partir de esto? Quiero creer, vamos a verlo así, imaginemos utopías, ¿no? Quiero creer que la danza, quizá no con esto, ¿no? A partir de esto y a partir de muchas otras propuestas escénicas, epistemológicas y teóricas que vengan y que están por venir. Yo espero que la danza sea en verdad ya un lugar en donde exista la exploración más que la necesidad de una representación de una sociedad ya no vigente al 100%. Mi deseo es como déjame empezar con las velitas para lo que decir que mi deseo es ese, es que para hablar de danza folclórica no se piense como un único objetivo. Vamos a llevar Jalisco otra vez, en donde las mujeres con falda, los hombres con sombrero y así. Quiero creer que en su momento la danza folclórica va a ser enseñar un lenguaje, va a ser enseñar una técnica que conlleva el zapateado, que conlleva el faldeo, que conlleva las suertes con las botellas, con los albudes, con los macheteos, que todas las personas puedan aprender, que sea un lenguaje que sea abierto para todas las personas sin importar su género o lo que trae entre las piernas, que sea un espacio en donde a partir de esa exploración, a partir de encontrarse desde ahí, sea bueno, vamos a construir escena desde aquí. Y es ahí donde me gusta mucho el pensamiento que tiene Alberto al respecto del nacionalismo, ¿no? Que un nacionalismo que se mantiene ajeno al contexto vigente social, político, económico, cultural, es un nacionalismo que está directo a desaparecer. ¿Por qué? Porque no se mantiene vigente. Entonces yo también espero eso, que la danza folclórica mexicana pueda cambiar su perspectiva, en donde la representación de la mexicanidad no es hace 1000 años, de donde surgieron muchas cosas escénicas y que son súper estilizadas, ¿no? Sino que también en la contemporaneidad están surgiendo cosas que la danza folclórica mexicana está ignorando, la está manteniendo ajena, como si no fuera parte de. También hay que empezar a afectar o dejar afectar la danza folclórica mexicana con la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque en estos montajes nacionalistas las identidades trans ¿dónde están? ¿No? Y no solo las identidades trans, sino que no con las cuerpas intersex, que no con esas cuerpas mutantes, quimeras, que no se ve, que al contrario, a partir de la disciplina es pues me vale y hace comentarios, no quiero sobrecitos, no quiero jotos, aquí quiero hombres, quiero machos, es como bueno, pero no soy y no lo voy a hacer. Entonces, en mi deseo, en mi utopía de construir utopías, creo que es una gran apuesta, es que la danza folclórica mexicana se convierta en un espacio en donde se enseñe la técnica, el lenguaje de la danza, más no
se ponga como principal objetivo representar una sociedad y un contexto que ya no es vigente ni siquiera con quienes están haciendo la escena. Gracias, compañeros. Pues te toca construirla. ¿Sí me explicó? No tienes por qué seguir las líneas institucionales si tú no estás de acuerdo con ellas, pero tienes que construirla. Y no puede quedar solamente en esta tesis, ¿no?, donde estás volcando tu deseo, sino en la realidad, ¿no? Bueno, tú sabes, ¿no?, pero es lo que me sale del corazón, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades por haber concluido tu tesis, por haber elegido este mundo, ¿no?, de reflexiones, por crear una categoría de análisis, aplicarla, porque tu tesis nace de la experiencia, nace de lo que te ha afectado, y quiero decirte que es una pena que no hubieras tenido acceso, pero es lo que está sucediendo en el mundo. He tenido la suerte, ya sé que me inviten como asesora, porque yo no trabajo en una escuela, ¿no?, o que me inviten como lectora, y por lo menos te puedo hablar de 4 tesis de varones, o bueno, que social y biológicamente son considerados varones, y que están haciendo planteamientos sobre los diferentes géneros dancísticos, no nada más la danza folclórica, ¿no? Pienso en la Academia de la Danza Mexicana, la tesis de Ricardo Álvarez, que está hablando, ¿no?, de cómo vamos a llamar esta nueva danza folclórica que se está creando, ¿no? Tú le dices danza, ¿cómo le dices? Que te refieres a la danza folclórica. Yo le digo danza folclórica significada, ¿no?, ese tipo de danza folclórica. Y vamos a ver las propuestas que existen. Hay toda una reflexión a partir del momento de la creación, qué necesidad expresiva y qué necesidad de creación significó esa danza folclórica significada, y profundiza en el nacionalismo, que yo creo que es algo que sería bueno que lo retrabajaras, no nada más es, o sea, el nacionalismo es muchas cosas. Sí. Y el papel que cumple la danza folclórica significada es muy importante, porque quiere ser la representación de ese gran cuerpo social en términos artísticos, ¿no?, escénicos. Tiene un papel muy importante, porque ahí resulta que todos y todas y todos los que vamos ahí, ¿no?, aunque sean las compañías de danza folclórica significada más conocidas, más exitosas, y tú vas con un ojo súper crítico, tú sales de ahí diciendo viva México. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado construir ese cuerpo social a partir de los cuerpos individuales que nos están presentando y que nos interpelan, ¿no? Entonces, yo no creo que puede ser una crítica, no, o sea, eso es falso, no. Hay un trabajo mucho más profundo que nos cierra, ¿no?, que nos identifica. Aunque yo ni sea indígena, ni sea de Chiapas, ni use esos chongos de tumor, no, pero estoy ahí, me siento ahí, ¿me entiendes? Y quiero bailar, o sea, es el poder de la danza, ¿no? Y ese deseo de pertenecer a una nación. Bueno, por eso yo digo que tendría que profundizar más en eso. Bueno, pero estoy hablando de la tesis de Ricardo, ¿no? Y otra más también de la Academia de la Danza Mexicana de Carlos Omar, que nos habla cómo voy a trabajar la danza. Él estaba sobre todo en la danza contemporánea, pero también con danza folclórica. ¿Por qué me hacen repetir formas que no quiero bailar? ¿No? Y una y otra vez se repiten también en las otras 2 tesis que voy a mencionar, donde los testimonios, porque no nada más están en su experiencia personal, sino haciendo entrevistas, nadie está conforme con las escuelas, nadie está conforme con que te enseñen a bailar como hombre o como mujer en danza clásica, contemporánea, folclórica y española, que son los 4 géneros que se trabajan en Lima. Nadie está conforme. Quieren explorar, lo hice en tu tesis, quieren tener la posibilidad de hacer el movimiento varonil y el movimiento femenino, ¿no? Quiero hacerlo todo, todas y todos y todos lo quieren.
Por eso digo, o sea, chavos, ya todos tienen que hacer una propuesta, ¿no? Esa es la resistencia. Entonces la resistencia no es, ay, no, yo me resisto a hacer esto y no lo hago. No, es proponer algo, ¿no? Bueno, a todos les voy a dar. Bueno, otra tesis, ¿no? Ya mencionaba Carlos también de la Revolución Mexicana, otra tesis más que está, ¿no?, reflexionando sobre qué bailar, qué no bailar, cómo bailar, por qué me impiden, ¿no?, o por qué hay normas que tengo que seguir. Es una tesis que plantea una categoría nueva, es de la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea, no, la Escuela Nacional Negro, que es sobre danza contemporánea sobre todo, ¿no? Pero es así de la rebeldía, ¿no? De la rabia, de por qué se han burlado de mí, por qué me dicen que bailo como niña, ¿no? Y entonces él plantea la categoría de masculinidades mejoradas. Ya no le dice heterosexuales, ya no les dice heterogéneas, no le dice marginales, no le dice mejoradas. Mejoradas para cada quien. Cada quien, esos que somos considerados biológica y socialmente hombres, tenemos derecho a vivir nuestra masculinidad como queramos y bailarla, ¿no? Esa tesis muy pronto se realizamos, se llama Kramer Esquivel, y otra más de las tesis que se están trabajando y a la que yo he tenido acceso, ¿no? Que curiosamente son de varones, bueno, de hombres considerados como tales biológica y socialmente, ¿no? Y pues necesitan nuevos términos, por eso me parece tan importante que hayas creado una categoría, ¿no? No nada más es cuestionar lo que existe, sino plantearlo, y lo voy a plantear teóricamente y voy a utilizarlo para analizar la realidad. Entonces por eso me parece tan valiosa tu tesis, ¿no? Como la de los otros chicos, chicas que acabo de mencionar, ¿no? Y en algún momento yo me sentía apelada aquí, porque dices que quienes hemos trabajado el género lo hemos hecho como cajones, ¿no? Lo femenino, lo masculino. Y no, así como no has tenido acceso a esa tesis, hay otras propuestas, ¿no? Yo hablo de las masculinidades disidentes, que no nada más son disidentes en términos de la construcción de hombre, mujer, movimiento femenino, movimiento masculino, sino en términos de romper con los géneros, romper con los géneros de la academia, ¿no? Y poder estudiar qué hace un bailarín, qué hace pole dance, qué hace drag, qué hace ballroom, en qué términos, ¿no? Está planteando. Ya no nada más estamos hablando de que yo no quiero hacer tan, ¿no? Yo que soy diferente, no quiero hacer tan igual que hace el hombre o que hace la mujer, ¿no? Sino decir, rompo con el tan ¿no? Aunque me siga entrenando con el tan. Bueno, entonces sí hay mucha biología que se está produciendo, es algo que se necesitas instrumentos para explicarlos, ¿no? Para reflexionar sobre ellos. Y yo, además de felicitarte y además de agradecer, ¿no? También a invitar como la escuela, pues, ¿no? Yo quisiera eso, hacer la recomendación para que trabajes más el nacionalismo y se entienda más claramente esto, porque en todos los géneros hay ese problema de cómo debe bailar un hombre, cómo debe bailar una mujer. Piensa el padre de un baile, o sea, imagínate en Coppelia la muñeca cargando a Franz, o sea, no te lo puedes imaginar. En danza contemporánea hay más posibilidades, hay más experimentación, pero también hay reglas. Imagínate que es la tierra, ¿no? La que está cargando al Zapata, tampoco, ¿verdad? Pero la danza folclórica sí es, yo pienso que es difícil moverla, porque por lo que yo te decía, es que es la patria representada, entonces sería en juego muchísimos más elementos que los otros géneros, pero se puede, ¿no? Todo se puede. Y tú dices que es esta, en la danza folclórica, la posibilidad de la experimentación. Yo creo que no, que es muchísimo más amplia, pero tú estás hablando sobre esa y ahí es donde puedes ejercer, ¿no?
¿tú crees que la identidad, es que también como que siempre hay que matizar, ¿no? La identidad y el patriarcado no son uniformes. Y si en algún momento tú hablas de la interseccionalidad, ¿no? O sea, yo soy mujer, soy investigadora, pero yo soy clase mediera, soy mamá, soy, ¿sí me explico? Uso muletas, yo qué sé, hay muchos elementos que me definen y que va a definir mi danza, ¿no? Entonces, no puede ser en bloque eso del patriarcal y entonces ya entendimos todo, ¿no? Es como la danza, tiempo, espacio y tiempo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue para que realmente esté situado, ¿no? En el tiempo y espacio, ¿no? Entonces, todo está modificándose continuamente, ¿no? Los conceptos, la realidad, las personas, todo. Todos somos trans, ¿sí me entiendes? Todos estamos transportándonos, moviéndonos, ¿no? Si fuera exactamente el significado es más allá, no lado al otro, así vivimos todos, ¿no? Claro, hay cambios que son más lentos y hay otros que son más dolorosos y hay otros que te afectan más, ¿no? Pero todos somos trans, ¿a poco no? Imagínense ser siempre lo mismo, ¿no? Estamos transitando en diferentes situaciones, ¿no? Mi pregunta, de nuevo, es ¿por qué identificar siempre lo heteropatriarcal como un sistema colonial? ¿Tú crees que el patriarcado es un invento de la modernidad? ¿Tú crees que es resultado de la sociedad capitalista? El patriarcado a las modernas nos ha costado milenios, ¿no? O sea, no es siglo XIX o algo así, ¿no? Entonces yo quisiera que me explicaras por qué hacer esa referencia al sistema colonial. Te refieres a la danza, ¿no? Que está impuesto un modelo, un tipo de cuerpo, ¿no? Sí, delgado, blanco, todo eso, ¿no? O sea, te estás hablando realmente de lo que es el patriarcado, o sea, un sistema opresor donde los hombres, no todos, sino los poderosos, obviamente, ¿no? Tienen el poder sobre los hombres, ¿sí? Luego, la siguiente pregunta, ¿cómo puedes expresar esa interseccionalidad? ¿No? ¿Cómo puedes hacer una danza, una formación dancística, una propuesta a partir de la interseccionalidad? O sea, no puede ser un paquete tampoco, ¿no? Si tú estás hablando de quiero diversidad, quiero que se cumplan las necesidades de los individuos y las individuas y los individuos, pues entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se puede lograr? ¿No? Y eso es todo lo que tengo para preguntar. Bueno, pues espero responder a las preguntas. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por justamente lo que mencionó la doctora. Creo que es muy valioso que justo ya están habiendo muchas más propuestas desde tesis, ¿no? Creo que también eso es importante recalcar, que tesis incluso de licenciaturas están haciendo estos acercamientos, estas reflexiones. Creo que es una gran aportación de personas que nos estamos pues empezando a reflexionar y cuestionar muchas cosas, en cómo cada persona desde su vivencia lo está como abordando, ¿no? Desde ser una persona, por ejemplo, un hombre homosexual, desde ser una persona trans. Creo que las aproximaciones en las cuales se van construyendo estas teorías, creo que es lo que enriquece muchísimo las nuevas propuestas de lo que se quiere pues vislumbrar o construir, ¿no? Y bueno, respecto a las preguntas, me refiero a lo patriarcal en el sentido específico de un modelo el cual la danza folclórica mexicana, en la perspectiva evaluativa académica y escénica, la ha permeado e impera para la significación de la misma. Estoy de acuerdo, la verdad, con usted, que luego cuando digo, me gusta ver folclore nacionalista y cuando veo Jalisco es como de no ahorita voy a México porque es como de no, pero me gusta mucho ver el pandeo, me gusta ver mucho a los hombres, disfruto mucho de Jalisco, por ejemplo,
¿no? Y eso quiere decir que no me estoy peleando, no estoy peleado con que ya tiene que desaparecer el nacionalismo de la danza folclórica, porque no, pues aquí te cuentas, incluso es algo que me costó como vislumbrar, ¿no? El hecho de este tanto Alonso como Juan Carlos es como, bueno, no te tienes con algo que va a seguir existiendo. Y es eso, el problema no es que exista. La situación aquí es que, bueno, como yo desde una vivencia, desde una corporalidad y identidad trans, digo, bueno, esta perspectiva patriarcal como sistema que impera en la enseñanza, aprendizaje y escenificación de la danza folclórica mexicana es donde digo, ahí no me hallo, ahí estoy, ¿dónde puedo estar yo? ¿Qué lugar puedo proponer yo para habitarme desde ahí y no pelearme por toda la vida? Porque también es cansado pelearse. También por este tiempo ya llevo 4 años haciendo incidencia social y política y a veces digo, ya, o sea, cansa, ¿no? Y al contrario, bueno, vamos a ver otras formas, vamos a ver otros espacios que podamos habitar. Y en ese sentido, yo quise danza folclórica mexicana, que me empecé pues peleando con la danza, y después dije, bueno, voy a ir como haciendo las paces, y este es un primer acercamiento para mí para hacer esa paz, ¿no? Como, bueno, me estoy creando un espacio para entonces poder seguir explorando otras formas, y como dice, pues proponerlo, ¿no? Y creo que el primer paso y acercamiento que hago es esta propuesta teórica, que si bien nace desde una experiencia, pues lo fundamento, llevo todo un ejercicio, un aparato pues, epistemológico, teórico, para pues fundamentar esto, ¿no? Desde, no solo porque se me ocurrió y ya, ¿no? Sino, bueno, lo fundamento y hablar de eso también es, hablando por ejemplo del nacionalismo que mencionaba, es muy grande, demasiado, incluso hubo un tiempo durante la construcción de la tesis que pues, fueron 4 años de construir este trabajo, y hubo un momento en donde me estaba adentrando muchísimo en la perspectiva nacionalista con fuentes que llegué a conseguir, incluyendo a Alberto Durán, por ejemplo, que habla mucho al respecto, y llega un momento que digo, bueno, sí, pues está el nacionalismo, pero mi crítica no va a ese nacionalismo como tal que va a seguir existiendo, sino como a partir de locus corpore trans o desde mí como cuerpo trans, como eso en una perspectiva de profesionalización y de creación y de exploración artística y corporal, pues desafortunadamente pues ha sesgado muchísimo mi experiencia y mi aprendizaje en la misma, ¿no? Pensar que tuve que aprender un género específico, hablando del rol de género, un género específico, y cuando quería explorar otro es como de, pues no, te lo quitas porque es tu evaluación y tienes que entrar como hombre. Entonces creo que más allá de pelearme con la danza nacionalista, pues no es el punto, porque va a seguir existiendo y que sigue existiendo, sino es, bueno, ¿qué otros lugares estamos viendo, podemos vislumbrar para proponer, para encontrarnos, para habitar la danza folclórica? Porque, pues reitero, no tenemos derecho a habitar también ese lugar desde donde nos podamos sentir cómodos, ¿no? Cómodas y cómodos. Y bueno, hablando sobre la interseccionalidad, hablar de género conlleva ya, creo yo, per se, mucha interseccionalidad de raza, de clase, del mismo género, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona trans, por ejemplo, de estatus socioeconómico medio, blanca, viva lo mismo que una persona trans periferizada, negra, prieta, ¿no? Por ejemplo, y no es para nada lo mismo. Hay, desafortunadamente, en este sistema, donde también implica una cuestión racial, pues hasta en esas identidades que somos juzgadas, sometidas y perseguidas, hay incluso una diferencia peor y mejor, y es desafortunado, ¿no? Entonces, creo que la intersección que se pueda dar para la construcción de la escena o de la subjetividad de la danza, pues cada quien la puede pues proponer, la puede decir, la puede denunciar incluso. No puedo hablar, por ejemplo, yo como persona trans, no puedo hablar de las personas trans que son racializadas, que viven en el Estado de México o en otros estados en donde quieren bailar pero ni siquiera tienen en dónde, ¿no? De por sí, desde una perspectiva, no tienen ningún lugar donde bailar. Si lo quieren estudiar, es vente a la centralidad, en donde desafortunadamente existe todo un sistema que se te va a racializar, ¿no? Entonces, creo que esa interseccionalidad de la danza, a partir de las identidades, las construimos quienes estamos
las subjetividades que estamos en la escena y quienes alzamos la voz y quienes queremos hacerlo y podemos, ¿no? Porque también el poder hacerlo es difícil, no es tan fácil y no cualquier persona lo puede hacer de manera tan libre y tranquila, ¿no? Pensar que en un proceso académico evaluativo el hecho de enunciarse en contra ya es como, uy, se te va a bajar calificación o repruebas la materia, ¿no? Entonces creo que también el poder de enunciarse incluso llega a ser como de desde dónde estás para que puedas hablar, y no creo que sea bueno, o bueno, incluso desde mi lucha, ¿no? Como hablar de estas subjetividades que no conozco. Entonces creo que esa interseccionalidad, cada quien, incluso desde lo cisgénero y lo heterosexual, cada quien construimos esa interseccionalidad día con día en la escena y en los salones de clase, por ejemplo. Bien. Pues muchas gracias y de verdad muchas felicidades. Vamos a invitar al sínodo a que delibere, va a ser en la sala contigua, mientras haremos un breve receso en lo que el sínodo delibera y puede llenar toda la documentación en el libro de actas. Hacemos un breve receso, muchas gracias, regresamos en un momento. Les pedimos a todas y a todos y todas ponerse de pie y allá colocarse frente al sínodo. Tiene la palabra la doctora Andrea Margarita Tortajada Quirós, presidenta del sínodo. Hago lectura de la acta de examen profesional número 02-2024 en la Ciudad de México, siendo las 9 horas del día 15 de marzo de 2024. Se reunió en las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, Andrea Margarita Tortajada Quirós en su carácter de presidenta, Juan Carlos Palma Velasco en su carácter de secretario y Alonso Alarcón Mújica en su carácter de vocal, integrantes del jurado del examen profesional que sustentó Yael Alejandro Frutis Guerrero, Yael, estudiante de la licenciatura en danza folclórica con número de matrícula 15E130045 y autorizado con el oficio DSE SSE 181-2024 de la Subdirección de Evaluación del Seguimiento Escolar y de la Dirección de Servicios Educativos de Lima. La persona sustentante se examinó en la modalidad de tesis y, habiendo cumplido los lineamientos de titulación vigentes en la escuela, el jurado acordó aprobar por unanimidad y recomendar la publicación de la tesis. Voy a tomar protesta. ¿Protesta usted ejercer la profesión de la licenciatura en danza folclórica con responsabilidad y profesionalismo, velando siempre por el prestigio de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, que le otorga el título, así como continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la sociedad y de la patria? Sí, protesto. Si así lo hiciera usted, que la nación lo premie, y si no, que se lo demande. Último. Se levantó la presente acta, asentado con el número 002 del 2024 de la hoja número 176 del libro 3 de actas de exámenes profesionales para los efectos legales correspondientes y firmado por los miembros del jurado. Muchas gracias, felicidades. Antes de concluir esta ceremonia de titulación,
queremos invitar a la doctora Lucina Jiménez, directora general del INVAL, a que nos dirija un mensaje, o particularmente a Yale. Doctora. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Hoy es un día muy especial, Yali, porque estás colocando una conversación en el espacio en donde ha de ser escuchada, dialogada, y creo yo en un momento muy puntual, porque nunca como ahora la cuestión de la biopolítica es más relevante. Estamos en un momento donde las transformaciones que está viviendo nuestra sociedad son de toda monda. Y la reflexión que tú nos has compartido tiene el gran poder de estar hecha desde la más profunda conciencia de la subjetividad. Y cuando es la subjetividad propia la que se pone en tensión, la que se cuestiona, la que se reflexiona, implica un acto de mucha valentía y al mismo tiempo de una resistencia consciente que implica la posibilidad no solo de la autoliberación, sino la liberación de quienes te escuchamos y de quienes estamos siendo partícipes de este momento. Celebro que lo hagas desde una mirada también social, es decir, que tu subjetividad no te impida entender el contexto en el cual se está dando, y hacerlo además desde una búsqueda para el bien común. Eso se celebra, se agradece, porque lo que estás haciendo abre no solo la posibilidad de fisuras, sino de resquebrajar aquello que hay que resquebrajar para poder construir otra posibilidad de la danza. Si sabemos que las expresiones a las cuales con las cuales nos relacionamos en los escenarios o en la calle o en cualquier otro de los espacios son siempre construcciones culturales, y a veces la cultura también tiene sus plagas. La cultura no es un espacio neutro, no es un lugar donde todo sea bueno. Cuando se habla del buenismo de la cultura, en realidad se está hablando desde una perspectiva igualmente de estereotipo, porque la cultura tiene sus plagas, y esas plagas son el racismo, el sexismo, efectivamente una visión racista, sexista, y en muchos sentidos pues construida desde miradas que han sido históricamente determinadas. Abordas temas que son de una complejidad enorme, y yo agradezco en verdad a la doctora Margarita Tortajada, al maestro Juan Carlos, le voy a decir Juan Manuel, al maestro Juan Carlos y al doctor Alonso Alarcón, que no abandonen el espíritu académico, pero también desde el afecto, pero también desde la mirada de la subjetividad propia que les ha construido como grandes académicos y académicas que son, pero al mismo tiempo en una realidad situada. Es decir, estamos en un momento de gran transformación. Lo hablaba con el maestro Julio y le dije, pues en esta tesis le están dejando gran tarea al maestro, y no solo a usted, a todo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, porque estas fisuras se tienen que abrir, se tienen que ampliar para convertirse en realidades transformadoras en esa cotidianidad que implica el aula, el taller, el espacio. Solo te digo una cosa, Yale, no renuncies, porque lo que te ha dicho aquí la doctora es sí, estás hablando de esa posibilidad de la danza, hay que hacerla. La danza solo existe cuando se hace, no, antes no, ni después, cuando se hace. Y en esa posibilidad estamos invitándote a que esa transgresión la lleves a la práctica, también desde el movimiento, también desde ese lenguaje que se construye.
Y ahí enfrente tenemos un jardín escénico ahora, que está creado justamente para romper todas esas fronteras que son necesarias de ser rotas. Ahí está. Es un laboratorio de creación y por eso le pusimos laboratorio de creación, para que ahí emerja todo aquello que debe de ser expresado en este momento, incluso como un proceso, como algo inacabado, como algo que no necesariamente está pensado per se, sino que está haciendo. Y creo que esa es la invitación, a que no renuncies. Hay un compromiso tremendo. Cuando José Lucas Avendaño decidió asumir su proceso de transformación, también él ha tenido que vivir la ley de muchas formas. ¿Por qué? Porque también parte de un borramiento y de un desplazamiento y de una desaparición. Y estoy hablando de su hermano. Cuando él vive esa circunstancia, él dice, porque lo platicamos en su momento, y él dijo: estoy a punto de renunciar a la danza porque necesito buscar a mi hermano y porque necesito estar con mi madre. Entonces, en la conversación, en verdad dijimos, es que si tú renuncias a la danza, tu familia va a perder dos seres. Va a perder al hijo, que hay que buscar, y va a perder a alguien que está construido desde, por y para la danza. Entonces, lo que toca es hacerlo desde otro lugar. Y José Lucas ha hecho un trabajo, en verdad, impresionante, que nos ha transformado a todas, a todos y a todas. Cada quien tiene su ruta, cada quien tiene su camino. Como tú lo has dicho, ese camino solo desde tu propia subjetividad, interpelada siempre, porque es en una praxis social. Entonces, te estoy haciendo una invitación para que no te rindas. Y desde ahora creo que si colectivo de académicos y académica que ha revisado tu trabajo propone que se publique, hay que publicarlo, para que ninguna otro estudiante se enfrente a la carencia de acceso a un material. Seguramente habrá otras tesis que ameriten ser publicadas. Desde ahora comprometo al instituto para que eso suceda y también para que se abra ese laboratorio de exploración. Maestro, yo le invito a la Escuela Nacional de Danza Folclórica a que se abra un trabajo de experimentación en esa libertad que implique saber que lo que se está construyendo es algo que todavía no conocemos, que es algo que está por conocerse. También la patria es matria, así que pues no sabemos qué otros géneros adquieran y si es que realmente tenemos que mirarlo desde el género. El género, al final de cuentas, es una construcción impuesta social y culturalmente, y ojalá algún día dejemos de tener que hablar de esto, porque sea parte de la vida misma. Gracias. Vamos a invitar al sínodo, a Yale, a la doctora Jiménez y a nuestras autoridades de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, así pueden acompañarnos aquí al centro para una foto conmemorativa de este examen profesional. Y a todas, todos, todes, les invitamos a darle un fuerte aplauso. A Yale por este logro y en nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les agradecemos su presencia y les deseamos muy buen día. Muchísimas gracias.
Para empezar.